Hola, ¿qué tal? Soy Sonsoles Moralejo y os doy la bienvenida a este cuarto episodio de Explorando Horizontes, experiencias de la Universidad Rey Juan Carlos en proyectos internacionales. Desde que empezamos a grabar esta serie de 6 videopodcasts hace algo más de un mes, os hemos venido contando que uno de los elementos clave de la estrategia de internacionalización de la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos es la participación en las convocatorias del programa marco Horizonte Europa. Hoy vamos a terminar de hablar del pilar 1, del pilar de la excelencia, centrándonos en los proyectos individuales del ERC, cuyo objetivo es financiar proyectos de investigación excelente que permitan a investigadores destacados trabajar en líneas de investigación disruptivas. Esto sería el titular, a modo de resumen, pero como ya sabéis, siempre nos gusta ahondar mucho más. Y por eso siempre estoy acompañada por el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, Fernando García Muiña. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Sonsoles, es un placer. Y a nuestro lado, en el centro, como siempre, nuestro investigador invitado en este cuarto episodio. Hoy contamos con Koldo Trápaga. Tú eres profesor titular de Historia Moderna de la Universidad Rey Juan Carlos y te acabas de presentar un proyecto ERC. Bienvenido, Koldo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues si os parece, vamos a empezar con algo de información básica. Y voy a empezar preguntándote a ti, Fernando, para irnos situando. ¿Qué son los proyectos individuales del ERC y qué es lo que persiguen? Bueno, Sonsoles, pues si te parece, lo primero que te comentaré es ERC, son las siglas en inglés del European Research Council, es el Consejo Europeo de Investigación, y una de sus líneas de actuación centrales son estas convocatorias de investigación excelente. Son proyectos que se plantean con un horizonte temporal dilatado en el tiempo, precisamente porque estamos hablando de proyectos, como tú muy bien apuntabas, de carácter disruptivo para investigadores excelentes. Y esto quiere decir, si son disruptivos, están caracterizados por elevado beneficio, pero elevado riesgo. Luego, en ese sentido, son proyectos que tratan de romper los fundamentos del estado del arte en cada uno de los ámbitos de conocimiento, y son uno de los programas estrella que todo investigador quisiera alcanzar en algún momento de su carrera. Este programa, Fernando, cuenta con 3 esquemas de financiación individual en función de las 3 etapas en las que se puede encontrar un investigador en su carrera. ¿Cuáles son esos 3 esquemas? Precisamente te anticipaba, ¿no? que son proyectos a los que todos los investigadores pues queremos apuntar en algún momento de la carrera, y una primera clasificación de estos proyectos precisamente toma en consideración ese momento en el que está el investigador o investigadora. En primer lugar, tendríamos los esquemas de financiación de Starting Grant, que serían aquellos para investigadores que más o menos se sitúan entre los 2 y los 7 años después de haber leído la tesis doctoral. Luego están en esas primeras fases de madurez o de incipiencia e independencia de su investigación. Luego tendríamos el esquema de Consolidator Grant, que sería ya para otro perfil de investigador que ya se sitúa con un mayor nivel de madurez entre los 7 y los 12 años tras la defensa de su tesis doctoral. Y luego, por último, tendríamos los Advanced Grant, que serían para aquellos investigadores que ya tienen un mayor nivel de madurez y pues se pueden considerar como claramente líderes en un determinado ámbito de conocimiento. No nos vamos a detener mucho en lo que te voy a preguntar ahora, pero sí creo que es bueno mencionar que en el marco de estos programas se incluyen otros 2 esquemas de financiación. Sí, y se sientan sobre las mismas bases, excelencia y carácter disruptivo. En ese sentido, estaríamos hablando, por un lado, de los Synergy Grant, que estarían pensados específicamente para proyectos de una complejidad tal que implica necesariamente la participación de más de un investigador, entre 2 y 4 investigadores, aportando cada uno de ellos lo que mejor sabe hacer de su propio campo y, por lo tanto, conformando un equipo claramente complementario. Y luego tendríamos los que se vienen a denominar Proof of Concept, pruebas de concepto, que estarían enfocados específicamente para probar hasta qué punto los desarrollos que se están realizando tienen algún tipo de, aplicación práctica concreta, alguna demanda a satisfacer, algún problema concreto a satisfacer en algún espacio de la sociedad. ¿Y por qué los proyectos individuales del ERC pueden resultar tan atractivos para los investigadores? Realmente, para cualquier investigador o investigadora, supone un antes y un después en su carrera profesional. Obtener tanto para el propio investigador como para el entorno, diría que inmediato, pero incluso, o más cercano, pero incluso para la propia institución de la que forma parte. Es decir, supone un cambio disruptivo no solo en cuanto a su proyecto, sino en cuanto a todo lo que rodea a ese investigador. De hecho, pues supone contratar un volumen amplio de personas, acceso a recursos, es decir, es un nuevo nivel dentro de la carrera del investigador.
Y luego está la financiación, que creo que es muy significativa. Claro, por un lado hablábamos de reputación, por otra parte hablamos de financiación. Son esquemas de financiación muy potentes. Estaríamos hablando de, por cada proyecto, en torno a 1,5 millones o incluso 2,5 millones de euros. Luego, esto para determinados campos de conocimiento especialmente supone acceso a una financiación que de otra forma sería prácticamente imposible. En unos minutos voy a preguntar a Koldo cómo fue todo el proceso de evaluación, pero sí me gustaría, Fernando, que a grandes rasgos nos contaras cómo es. La primera reflexión en este sentido, ¿son muy competitivos? La respuesta es sí, naturalmente es muy competitivo este perfil de programa en la misma línea que cualquier otra convocatoria o línea de actuación dentro del programa Marco, en este caso de Horizonte Europa. En este caso es especialmente competitivo porque no solamente se evalúa ese carácter excelente del investigador, sino también su capacidad para plantear esquemas de investigación que rompan los que ya están previamente establecidos. ¿Y esto qué implica? Pues implica una doble fase de evaluación. Una primera fase de evaluación más habitual en cualquier programa, que es evaluar la memoria que se presenta, pero luego hay una segunda fase a la que quizá los investigadores más tememos, porque quizá estamos menos acostumbrados, que es la de presentar el proyecto ante un panel de expertos evaluadores. No sabemos, uno el proyecto lo conoce muy bien, pero que lo que le pueden preguntar esos expertos evaluadores no tenemos ni idea y eso genera una incertidumbre adicional. Seducir a este panel de investigadores quizá es la mayor preocupación cuando llegamos a este nivel. ¿Y por qué un investigador puede estar interesado en desarrollar su proyecto teniendo la Universidad Rey Juan Carlos como institución de acogida? Nosotros somos especialmente sensibles a este tipo de proyectos porque somos perfectamente conocedores del esfuerzo y de la dificultad que supone preparar una propuesta que resulte sólida y, por lo tanto, en ese sentido, al igual que en el resto de programas, pero en estos especialmente, nos volcamos con los investigadores, desde la propia concepción de la propuesta hasta todo el proceso de evaluación. Todo hacemos un proceso de acompañamiento a través de diferentes servicios de vicerrectorado, específicamente o sobre todo la Oficina de Proyectos Europeos, que tenemos personas que se especializan en cada una de estas fases de evaluación y de preparación de la propuesta. Has hablado de ese acompañamiento durante todo ese proceso de evaluación. Una vez que consiguen la financiación, ¿cómo acompaña la Universidad Rey Juan Carlos a ejecutar? ¿No? Porque al final son 5 años. Pues sí, porque además no solamente es difícil conseguirlo, sino que luego ejecutarlo tampoco es nada fácil, tanto desde un punto de vista, digamos, conceptual o estratégico por la magnitud de la propuesta, como por el propio marco legislativo o jurídico que regula este tipo de convocatorias. Luego, ¿qué es lo que hacemos a lo largo de todos estos años, de estos 5 años de proyecto? Pues les tratamos de apoyar en toda la gestión jurídica o legal propia de este tipo de propuestas. Les acompañamos en la propia gestión del presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto muy elevado, con un marco normativo pues que no siempre es fácil o no tienen por qué los investigadores o investigadoras conocer. Todo lo que tiene que ver con la contratación de grandes equipos, la contratación de personal, todo lo relativo a la divulgación, a la difusión de los resultados. Es decir, hay mucho que hacer una vez que ya hemos logrado el difícil reto de conseguir esa financiación. Yo creo que a lo largo de los anteriores 3 episodios lo hemos intentado dejar claro, ¿no? Pero creo que en este también, y es que la estrategia de internacionalización de la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos pasa por esa atracción también de talento investigador internacional. Su incorporación siempre resulta beneficiosa, no solo para él, sino también para los grupos de investigación y para la universidad. ¿Hasta qué punto también, qué valor aporta cuando hay incorporaciones, ¿no?, en este tipo de proyectos, RC? Pues quizá lo apuntábamos un poco de alguna manera anteriormente. Suponía obtener este tipo de financiación en este tipo de programas un antes y un después para el investigador, pero también para la entidad de acogida. En este sentido hay que pensar que estamos planteando proyectos con una envergadura económica muy importante que nos permite escalar a otro nivel en cuanto a las posibilidades de investigar, pero además es que tenemos acceso normalmente estos proyectos van acompañados a acceso a relaciones con otras instituciones, con otros investigadores, que enriquece mucho lo que es el tesoro o el patrimonio de conocimiento de la universidad. Pues muchísimas gracias, Fernando. Vamos ahora a conocer cómo está siendo toda esta experiencia por parte de Koldo. Yo lo decía al presentarte, tú eres profesor titular de Historia Moderna de la Universidad Rey Juan Carlos. Para situarnos un poco, sí me gustaría que me contaras algo sobre tu línea de investigación a grandes rasgos. Sí, mi actual línea de investigación se centra en las relaciones entre el ser humano y la naturaleza en la península ibérica entre los siglos XV y XVIII aproximadamente,
y me centro especialmente en el impacto ambiental que tiene en una serie de industrias, sobre todo la construcción naval, sobre los recursos forestales, así como las políticas ecológicas, que denominaríamos ecológicas, que desarrollan las monarquías para la protección de este preciado recurso. Cuando tú empezaste a trabajar en la Universidad de Nova de Lisboa, gracias a un proyecto de redes doctorales, Marie Curie, si me lo permites, quiero hacer un inciso aquí. Para aquellos que nos están siguiendo, recordarles que el tercer episodio de esta serie lo dedicamos íntegramente a las redes doctorales Marie Curie. Y para ti esa experiencia fue fundamental. Luego vamos a tocar esa experiencia. Pero tú en el año 2017 te incorporas a la Universidad Rey Juan Carlos. Me gustaría que me contaras cómo fueron esos inicios aquí. Los inicios siempre son difíciles, pero apasionantes. Yo me incorporé al grupo de investigación que dirige el profesor Félix Labrador. En un principio tuve una gran fortuna, pues un equipo muy dinámico que hacían muchas cosas cuando me incorporé, y fue apasionante al tiempo de complejo, pues cambiar de ciudad, de país, pero estoy muy agradecido, fue muy enriquecedor, pues sobre todo pues Félix Labrador me cuidó mucho desde un principio. Y nada más llegar ya pedí un proyecto, el mes que entré ya pedí un proyecto. ¿Ya? Sí, nada más entrar. O sea, tú tenías claro que esa era una gran ambición que tenías. Sí, entonces el equipo pide proyectos, ha pedido muchos proyectos y me incorporé con esa dinámica y con la que ya traía atrás, entonces fue una buena sinergia. Tú a mí me contaste cuando nos conocimos que haber participado en una de esas redes doctorales Marie Curie te había supuesto un salto, un impulso significativo en el desarrollo de tu carrera investigadora, y que en parte eso te motivó, ¿no?, a llegar hasta presentar una propuesta ERC. ¿Qué te animó especialmente para presentar esa propuesta? Yo hice mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid y luego me incorporé con un Marie Curie de redes en Lisboa, y eso fue otro nivel. Pues, estuvimos 40 investigadores de una docena de países trabajando. Yo estuve contratado como un fellowship en Marie Curie. Y es otra dinámica, entras en otra dinámica diferente y eso me motivó a, esto me gusta, vamos a tirar por aquí en un futuro. Al año siguiente incorporarme a Rey Juan Carlos fue la primera vez que pedí que aplique a este tipo de proyectos ERC. A mí también me has llegado a contar que aplicar a este tipo de proyectos al final es una especie de ambición. Tú me llegaste a decir, que esto lo apunté porque me llamó mucho la atención, lo tengo aquí, era como, yo quiero jugar en la Liga Europea de la Investigación. Y tú me decías, es que al final esto supone, si lo consigues, un sueño hecho realidad. ¿Hasta qué punto supone un sueño hecho realidad? Como bien ha dicho el vicerrector, en Humanidades, nosotros pertenezco a las Humanidades, ¿vale? Un proyecto del Plan Nacional son 30.000 o 40.000 euros, estos son 2 millones de euros. Estamos hablando de un proyecto de una magnitud de unas 50 o 60 veces superior, en el que te permite montar un equipo de investigación. Las diferentes conferencias, reuniones que tuvimos en el proyecto Marie Curie en el que estuve, me abrió los ojos de las posibilidades que tiene esto es, entras en la Champions League de la investigación y a todo el mundo le gusta jugar en los grandes partidos, ¿no? Tú empezaste a entrenar siguiendo con tu disímil, pero de lleno, hace un año. O sea, ha sido un año dedicado de lleno a preparar toda esta propuesta, con esas dos fases que antes nos decía Fernando, ¿no? La parte de la memoria, la parte de la entrevista. Te pido ahora que hagamos como una visión más global. ¿Qué ha supuesto para ti esta experiencia? Te puedo decir hasta el día incluso que me acordé cómo acuñé el proyecto. Fue en una cena, un 16 de julio de 2022, ahí es donde empezó todo, para que veas si ha llovido, y me llevó un año de trabajo. Tiene, como todo en la vida, sus picos y sus bajos, sus altos y sus bajos. En general es una experiencia muy positiva, no te puedo decir otra cosa. Demanda mucho trabajo, pero es una experiencia muy positiva. Demanda como si fuera otro miembro de la familia. Sí, yo siempre digo a mi mujer que es como si tienes un miembro de la familia, y es algo que he llevado y sigo llevando conmigo de forma diaria, es como una obsesión, es como, no voy a decir como una tercera pierna, pero sí como un miembro nuevo de la familia que tienes y que lo llevas a todas partes. Te voy a pedir que nos detengamos ahora en cada una de las fases que antes mencionaba Fernando. Vamos con la primera fase. Me gustaría saber qué aspectos crees que vieron los evaluadores en tu proyecto que dijeron son clave para que Koldo pase a la siguiente etapa. En primer lugar, creo que la idea disruptiva, como han dicho, normalmente nos han vendido o se ha transmitido la idea
de que la construcción naval y una serie de industrias, o la metalurgia, tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. Es decir, el humano es un elemento destructor de la naturaleza. Hoy en día también lo tenemos en nuestra actual crisis ecológica. Investigando y hablando con muchos colegas, me di cuenta que hay una realidad complementaria, no opuesta, pero complementaria. Entonces, la idea principal es demostrar cómo estas industrias estratégicas, en colaboración con las comunidades locales, son capaces de crear lo que llamaríamos sistemas sostenibles o resilientes. Es decir, primer punto, que vean una idea disruptiva. Sí, la idea es fundamental y lo mejor que hacer es una idea y discutirla con personas. Yo, como te dije, el 16 de julio de 2022 en una cena, la discutí y vi que tenía posibilidad. ¿Qué más elementos hicieron que pasaras a la siguiente fase, tú crees? Yo creo que una metodología muy ambiciosa en que yo exploro el tema desde diferentes ángulos y que se solapan uno con el otro. Y el tercer caso yo creo que es el marco geográfico y temporal amplio. Es decir, abarco los dos lados del Atlántico en un temporal de 500 años. Vamos a hablar ya de la segunda fase, porque tú hace un par de semanas afrontaste la segunda fase, que consiste en una entrevista con esos evaluadores en las que tienes 5 minutos para hacer una presentación en inglés, por videoconferencia, en tu caso, en el que tenías además que apoyarte en 5 diapositivas de PowerPoint. Ahí estaba un año de trabajo. Háblame de cómo fue esa experiencia. Pues te puedo decir que fue todo maravilloso, pero no fue así, ¿vale? Fue un trabajo muy duro, sobre todo las 5 diapositivas me volvieron loco, no me costó ceñirme a los 5 minutos, una auténtica barbaridad, y luego con esos 5 minutos van 20 minutos de preguntas y respuestas, en el que tienes que ser muy acertado. Hice un montón de simulacros con mucha gente, entonces de todo esto me quedo con esa segunda parte. He conocido a mucha gente, he discutido con muchísimas personas, y al final eso es un bagaje que uno se lleva consigo mismo para siempre. ¿Cómo se maneja? ¿A ti qué te ayudó a manejar esos nervios durante todo este proceso, pero especialmente preparando la fase de la entrevista? ¿Qué te ayudó? Bueno, yo soy una persona muy nerviosa, entonces el día de entrevista estaba nervioso, ¿vale? Lo que me ayudaba es visualizar la entrevista, todos los días visualizar un poco cómo puede ser, discutir con colegas, y luego las dos cosas que más me han ayudado ha sido hacer deporte y estar con mi familia. Esas son las cosas como mi refugio, por así decir. Siempre me gusta preguntaros a los investigadores a los que vamos invitando en los diferentes episodios qué tipo de apoyo concreto, en tu caso, demandaste, necesitaste de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tipo de apoyo? Yo pedí la primera vez este proyecto hace años, y a 6 años aquí en la Rey Juan Carlos, y debo decir que la universidad ha mejorado sustancialmente, ¿vale? Como investigador digo eso. A mí me apoyaron desde el principio, revisión del inglés, ayudándome con los papeleos, contactar a personas, y en ocasiones simplemente, como ha dicho el vicerrector, un acompañamiento en los picos que hablamos de arriba abajo, con Marian Rodríguez de la OPE. Creo que es bueno, ¿no? También mencionar a esas personas en concreto. Me dices Marian Rodríguez. Sí, Marian. Sí, que a veces algún día me acuerdo, le mandaba unos emails larguísimos de 2 folios y decía, vamos a hablar. Y eso pues ayuda, porque al final esto es muy difícil, no es un camino fácil. ¿Qué significaban esos emails tan larguísimos? Cuando decía Mariana, aquí tenemos que hablar, ¿qué pasaba? Pues inseguridades. Y al final lo que quieres es hablar con personas, te calman, te vuelves al camino y tiras adelante. Creo que la universidad también colabora de cerca con el Ministerio, con la Comunidad de Madrid, ¿no? Y de ahí también llegan recursos. Sí. Recursos fundamentales. Me gustaría que me detallaras qué tipo de recursos de cada una de estas instituciones recibiste. Vale, son 3 niveles que están engarzados uno con el otro, se complementan bastante bien, he de decirlo. La Universidad Rey Juan Carlos me pusieron a disposición unos recursos económicos al principio y luego cuando pasé a la entrevista, a la segunda fase que hablábamos antes, fundamentales. A mí me ayudaron a contratar a una empresa para mejorar el inglés, que es siempre algo que tiene un problema. Mucho el acento. La pronunciación. Forma de hablar, cuándo hacer paradas, cuándo arrancar, enfatizar, porque la fonética es diferente respecto al castellano. En segundo lugar, me permitió contratar otra gran debilidad que tengo, es los PowerPoint. No se me da bien, me hicieron una presentación estupenda. Y luego contactar con los diferentes sectores clave, como el Ministerio, recordándome. Esos son los 3 grandes apoyos que puedo decir
de la universidad. El ministerio, dos concretos, los llaman RF Reading Days, en que investigadores de forma altruista ponen sus proyectos ganadores a la disposición nuestra. En abierto. En abierto, en una sala. Me acuerdo del día en octubre en la Complutense. Ahí estuvimos reunidos y me permitió ver cómo funcionan los proyectos, cómo mejorar, cómo matizarlos. Y yo creo que eso fue fundamental para pasar. ¿Y luego puedes llegar a tener contacto con esos investigadores que dejaron en abierto sus...? Yo les escribí a los dos dándoles las gracias y me contestaron muy amablemente ambos. Y la verdad es que es muy bonito que ponga estos recursos a disposición de las personas, porque al final la ciencia no solo es mía, sino que es de todos, ¿no? Y luego estaría la otra parte, ¿no? Creo que los simulacros, creo que es una parte Sí. que tú también valoras mucho. Cuéntanos esa parte. La segunda parte de la evaluación del Ministerio te hace un simulacro, la Comunidad de Madrid también. La Comunidad de Madrid es este nivel que te decía, puso a disposición una consultora que mejoró notablemente la propuesta en los feedbacks que tuvimos, y las dos administraciones, tanto la Comunidad de Madrid como el Ministerio de Ciencia, me hicieron un simulacro que fueron muy, muy importantes, muy interesante el contacto que tuve con los colegas ahí. ¿Cómo son esos simulacros? Tensos, ¿vale? Pues no sabes la incertidumbre que decía Fernando, no sabes qué te van a preguntar, entonces tienes que intentar estar tranquilo, lo cual no es fácil, y luego a partir de ahí presentas tu tema, te hacen las preguntas, y luego para mí quizá lo mejor fue la hora de debate, de intercambio con los colegas después. ¿Qué dirías para motivar, para animar a futuros investigadores a presentar un proyecto de RC, ya sean investigadores ya de la Universidad Rey Juan Carlos o investigadores de fuera? A los investigadores de fuera yo les diría, conociendo el ámbito académico español, hay pocas universidades que según uno se acredita, obtienen las figuras contractuales de profesorado. La Universidad Rey Juan Carlos tiene una apuesta clara de consolidación. Es la consolidación de los PDI, ¿no? Eso es. Yo en 2019 ayudante, 2021 contratado doctor y 2022 profesor titular. No es lo habitual. No, el resto, ni siquiera en Madrid ni en España no es nada habitual. Vale. Y la segunda, que aparte que montas tu equipo de investigación, el reglamento de gestión de proyectos de investigación detalla que el 60% de los costes indirectos, en mi caso hubieran sido son medio millón de euros, el 60% es para el investigador, lo cual te permite tener otro proyecto para el futuro. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar todo este proceso? Porque seguro que esto les es muy valioso a aquellos que puedan estar escuchándonos. ¿Qué te hubiera gustado saber? A mí me hubiera gustado saber no haber sido tan ingenuo al principio, porque es muy complejo y la primera vez que lo pedí no estaba preparado, pero me llevo un buen palo, pero aprendí y eso me ha permitido durante los próximos 6 años seguir mejorando y volver a presentarlo. Yo creo que lo fundamental es la idea. Una vez que tienes la idea, discutirla, y luego sobre todo una cuestión que a veces cuesta porque esta magnitud de proyectos soy un investigador normal. No soy Einstein ni... Es un proyecto RC Consolidator, ¿verdad? Sí. Un investigador normal, una trayectoria normal, ¿vale? O buena, y la mentalidad. Hay que tener la mentalidad adecuada para tirar hacia adelante. Yo creo que es plantárselo y tirar hacia adelante, no es más. Fíjate, cuando hablamos me contaste algo que me gustó muchísimo. Tú me sacaste la referencia de Ramón y Cajal, que para ti ha sido importante a lo largo de todo este proceso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Don Ramón Santiago Cajal tiene 2 libros, hablamos de la autobiografía, aunque carga contra las humanidades, eso es para discutir más adelante. Él tiene una frase que me encantó, 2, que son los tónicos de la voluntad, y luego el ser humano es capaz de esculpir su propio cerebro. La biografía, no voy a contarla, pues puedo estar aquí toda la tarde por admiración hacia don Ramón, lo que hizo. Él habla de lo fundamental es la mentalidad. Entonces es probar. Y él, sin recursos casi, consiguió un Nobel. Un premio Nobel junto a un italiano con 40 años. Eso, yo no soy don Santiago, vamos, sí, de cerca, pero eso es mucho nivel. Te voy a pedir, mira, se lo pedí en el segundo episodio a Rosa Chefaui, que nos acompañó ahí. En el tercero también se lo pedí a Pedro Poza. Y te lo quiero pedir a ti, porque creo que estáis aquí también para dar esos consejos que se hubiera gustado tener. Entonces, ¿qué 3 consejos? Pero si tienes más, por favor, siéntete libre.
darías a aquellos que, bueno, tienen una idea de que podrían plantearse presentarse a una de estas propuestas? Primero, quitarse el complejo. Muy bien. Vale, el complejo dice, no, es que esto en inglés, tal, es cierto que sabe hablar inglés, pero yo tampoco soy Shakespeare, ¿vale? No, inglés normal. No, la magnitud de lo que decía Fernando, los 2 millones de euros. Un Marie Curie no es mucho más complejo que un RC, ¿vale? Tiene complejidad. Son 20 folios. El segundo consejo es 1 año mínimo de preparación. Y el tercero, discutir, que es a mí lo que más me ha gustado, la experiencia de discutido entre 25 y 30 personas, técnicos, consultoras, profesores, colegas, investigadores de un montón de países. Discutir y luego saber que es probable que vas a fallar y que toca volver a intentarlo. Muchísimas gracias, Koldo, por haber compartido en este cuarto episodio toda tu experiencia, esos consejos, cómo lo has vivido tú. De verdad, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado un episodio más. Para mí un placer escuchar a Koldo todo lo que nos ha trasladado de esas experiencias y muy orgulloso de todos nuestros investigadores e investigadoras de la Rey Juan Carlos. Pues vamos a seguir hablando con investigadores, porque quiero recordaros que nos quedan por delante otros 2 videopodcasts de esta serie de 6 que inauguramos ya hace varias semanas. Así que os emplazo a que si os habéis perdido alguno, por favor lo veáis, ya sea en iVoox, Spotify o también a través de YouTube. También podéis estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones en el LinkedIn de la Oficina de Proyectos Europeos, en la red X o en la newsletter mensual del Vicerrectorado. Los próximos 2 episodios, si me gustaría avanzaros, que los vamos a dedicar al pilar 2 y al pilar 3 del programa del programa marco Horizonte Europa. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.